Advertencia. Sinapsis Política contiene análisis y posibles soluciones a la problemática social y provoca el desarrollo de opinión propia en las personas que lo escuchan. Se recomienda discreción. Saúl Rocha, León Ruiz y Paco Castañeda en el podcast político más importante de Guanajuato, Sinapsis Política. Solo por Spotify. Este segmento de Sinapsis Política es posible gracias a Drone GT. Tu vida desde las alturas. Amigos, bienvenidos a Sinapsis Política. Me acompaña León Ruiz. Hola Paco, hola Saúl, distinguidos amigos, qué gusto saludarles nuevamente. Pues en una semana bastante candente en el ámbito electoral, en el ámbito político, y de ahí tomamos nuestro tema precisamente para hacer sinapsis con ustedes, analizando la realidad o la problemática que tenemos enfrente y que está próxima con muchas noticias candentes y muy explosivas, digamos, detonantes de situaciones en el ámbito político. Paco, Saúl. Saúl Rocha. ¿Qué tal, Paco León? Buenas noches. Gracias por el favor de su compañía una vez más y gracias a todos los escuchas que están al pendiente de un capítulo más de Sinapsis. Pues viene interesante el tema electoral, ya con registros y amenazas de parte del gobierno federal y autoritario. Pues vamos a darle. Buenas noches. Yo soy Paco Castañeda. Esto es Sinapsis Política y este es el tema que consideramos más importante. Qué bien que vivimos en un país donde la libre manifestación en las calles está garantizada. Lo que vimos el día de ayer está en un contexto de intercampaña. Ninguno de los bloques políticos ha respetado las fechas electorales. Las giras, las visitas del Vaticano, expresiones que arropan un tema de campaña. Eso ya no se respetó. En la concentración del Zócalo se insistió que no se estaba para defender a una candidata, pero el origen es el mismo, el que arropa a Xóchitl Gálvez. ¿Qué tanto se puede avanzar a retroceder con las iniciativas de reforma del presidente? Aunque se hizo la marcha, el Congreso tiene que decidir sobre las 18 reformas a la Constitución. Es más del 30% el cambio a la Constitución. Cada propuesta merece una revisión del Congreso y que se involucre en foros ciudadanos precisamente a la ciudadanía. Es muy sano para la democracia en su conjunto que este tipo de temas e inquietudes que tienen que ver con la administración y vida pública se discutan. La respuesta la tiene que dar el Congreso a cada una de las propuestas que ha dado el presidente. León, cuéntame cómo ves esto. Paco, Saúl, pues definitivamente, Paco, creo que el domingo pasado tuvimos ahora sí que el colofón de una enorme protesta, de una enorme manifestación e inconformidad ya de alguna manera manifiesta. Yo creo que lo que vimos el día de ayer, los que estuvimos analizando las situaciones de la Marcha Rosa en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, en las diversas más de 100 ciudades donde se llevó a cabo manifestación precisamente para reclamar el respeto a la democracia y el respeto al INE, el respeto al voto. Yo creo que lo que vimos es precisamente que México se está despabilando, México está despertando. De alguna manera esto es un indicador de que la conciencia ciudadana está presente en lo que sería el riesgo de perder al país, el riesgo de perder la democracia y el riesgo de caer en una especie de situación dictatorial en donde volvemos, como han dicho todos los analistas internacionales de gran peso sobre la cuestión electoral, en donde volveríamos conjuntamente con las reformas a una manipulación del Estado sobre los procesos electorales, en donde volveríamos al partido hegemónico, al partido dominante, al partido contundente, al partido que todo lo puede y al partido que tendría el control como lo tuvo Bartlett en el 86 cuando Salinas de Gortari. Entonces,
yo creo que precisamente la sociedad está saliendo a defender la libertad que debemos tener y saliendo a defender lo que tanta sangre, sudor, lágrimas, esfuerzos, sacrificios ha costado. Yo creo que la democracia sí está en riesgo. La democracia ya lo vimos con las propuestas que está enviando, propuestas de iniciativa o iniciativas de reforma constitucional que está enviando el presidente de la República al Congreso del Estado, donde pretende, entre otras cosas, acabar con la representación proporcional de los partidos y, digamos, de las fuerzas políticas, y en donde asume solamente las mayorías al querer desaparecer las figuras de la representación proporcional, que serían los diputados y senadores plurinominales. Entonces, yo creo que en buena medida lo visto el día de ayer es precisamente la respuesta de un México que está comenzando a despertar, y un México también, Paco, Saúl, que comienza a vivirlo, aunque sé que hay quienes aún lo dudan, a vivir la nueva narrativa, en donde creo que Xóchitl Gálvez ha logrado colocarse como, digamos, como el bastión, como el detonante de la agenda nacional. Xóchitl con sus mañaneras de la verdad, Xóchitl con su viaje internacional, Estados Unidos, Europa, visita al Papa, pues de alguna manera ha jalado la agenda y ha jalado la atención y ha marcado la pauta de la temática a tratar a nivel nacional. Ahí está, sigue estando todavía vigente, y en el espectro social, la sospecha de toda esa, digamos, podredumbre político-electoral, donde el crimen organizado, de alguna manera, digamos que financiaba campañas de López Obrador. No ha podido el presidente sacudirse ese estigma, no ha podido quitarse de encima el acoso de las filtraciones de la DEA y de organismos de Estados Unidos. Entonces yo creo que en buena medida por ahí viene marcándose ya la dinámica de lo que será el arranque, como bien dijiste tú, ya con registros oficiales, el arranque de lo que serían las campañas. Una intercampaña que nadie entiende, Paco, porque se supone que los candidatos debiesen estar en silencio absoluto, con la finalidad de que, pues digamos, de que se cumpla una falacia, ¿no? Y la falacia es que la militancia de los partidos pueden reflexionar y elegir a su mejor candidato, pero todos llevaban candidato único, así es que entonces como que fue ahorita lo dominante, Paco, lo dominante fue precisamente de algo que en los 80s, más atrás todavía, 70s, 80s, 90s, nos quejábamos todos las personas, digamos, que sabíamos analizar el espectro político, nos quejábamos de los dedazos presidenciales. Ahora pareciera que la democracia se ha vuelto precisamente la dedocracia, porque todos los partidos, absolutamente todos, se olvidaron de democracias internas, de procesos internos, de contiendas internas, y todos se fueron por la designación. Entonces, ahí están los designados de las intercampañas haciendo ruido a nivel nacional, nivel estatal y niveles municipales. Paco, Saúl. El pasado 1 de febrero, el INE llevó a cabo la insaculación de la letra de las personas que nos ayudarán a armar las mesas electorales. Las elecciones tienen un componente ciudadano. Significa que nosotros mismos somos responsables de garantizar la libertad y el sentido del voto. Antes las elecciones las organizaba el gobierno, por medio de la Comisión Federal Electoral, donde se tomaban todas las decisiones sobre cómo llevar a cabo las elecciones. Estaba en manos del gobierno, quien era juez y parte. Saúl. Así es, Paco León, tal como lo dices, Paco, y como ya lo externó León, pues el gobierno era juez y parte, y parece que queremos dar pasos, pero grandes hacia atrás, y así lo hemos hecho en varios temas. Yo no me explico cómo es que se siguen defendiendo estas ideas y se sigue apoyando estos disparates del inquilino de Palacio Nacional. Ayer la marcha pues demostró lo que la sociedad quiere y lo que la sociedad desea que se respete. Ahora sí que decían por ahí algunos que entrevistaban, no estamos a favor de ningún candidato. No estamos en contra de Andrés Manuel, estamos en contra de las acciones que está implementando.
Y pues de ellas estas reformas que muchas son, pues ahora sí que dicen por ahí disparates, ¿no? Han hablado algunos empresarios, líderes de cámaras, en estos temas de las reformas, no fuera de la parte electoral, y también han dicho que pues que el tema son que hay mucho disparate en lo que el presidente está solicitando, que pues debe haber un estudio profundo de cada una de estas propuestas, y pues y desestimar todas aquellas que están pues fuera de la realidad o de la lógica que se debe seguir. Entre ellas pues está el tema electoral, ¿no?, que bien nos atañe en estos tiempos. Ya vimos aquí en lo local pues que se empiezan ya a registrar las candidatas hacia gobierno del estado. Por ahí ya vimos a Livia y a Alma registrarse, y bueno, pues para empezar a jugar esta última recta de lo que es el inicio de las campañas, o el preinicio de las campañas, que ya son 2 semanas. Me parece, por ahí decían que esta elección está pues totalmente garantizada. Si acaso un tema ahí de seguridad es lo que yo vería como en riesgo en todo el país, pero en general me parece que los órganos autónomos todavía están fortalecidos para llevarla a cabo, y ojalá pues así sea, ¿no? Pero sí es un peligro el hecho de lo que pide el presidente, que es que ya es su segundo o tercer embate sobre el INE, sobre quererlo desmantelar, sobre querer tomar posesión de él a la vieja usanza, para hacer y deshacer, para encubrir, para que pase lo de 88, perdón. No dudaría que su asesor cercano fuera Manuel Bartlett, pues él es experto en estos temas, ¿no? Ahí los 80s, en su currículum deben de aparecer ahí como esa figura hegemónica que permitió tanta corrupción en aquellas instituciones que dependían de gobernación. Pues bueno, estamos otra vez aquí, regresando. Parece que damos vueltas como el hámster, en círculos, y no en espiral para crecer, Paco León. Me parece que es retrógrada el tema, y ojalá que quepa un poco de inteligencia y de amor a México en los legisladores que aunque sean de Morena, entiendan que ese tipo de situaciones o de reformas no pueden pasar, porque van en contra de México, del país, de todos los mexicanos. Paco León. Vamos a un pequeño corte y regresamos. La pluma es más fuerte que la espada. Analistas especializados en Sinapsis Diario. Hoy Guanajuato cuenta con un nuevo medio de comunicación consolidado. Danos me gusta y comparte en Sinapsis Política en Facebook. También nuestras opiniones al momento en Sinapsis Política en Twitter. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato en Sinapsis Política solo por Spotify. Puedes leer lo más importante de nuestra sociedad en Sinapsis Magazine. Cada día 5 del mes, la opinión especializada de Francisco Castañeda, Sinapsis en 5. Grupo Sinapsis, operando orgullosamente desde Guanajuato capital. Contáctanos en nuestro buzón de comentarios. Sinapsis Política, ahora en Facebook, Twitter, Instagram, sinapsispolitica.com. Todos los meses, Sinapsis en 5. Con Francisco Castañeda. Entérate de todo lo que sucede en la vida cultural y política de nuestro amado Guanajuato y el resto del país. Sinapsis Magazine. Estamos de vuelta en Sinapsis Política.
cierto que el partido del gobierno está usando todo su aparato para beneficiar a su candidata, pero no todo conduce al resultado que desea el régimen. Estamos frente a una elección sin ley, y esa ausencia de ley impone peligros al proceso democrático. Todos los días se viola la ley electoral sin ninguna consecuencia. El calendario electoral fue reventado desde que AMLO decidió empezar su propia campaña. Las autoridades se tapan los ojos para hacer absolutamente nada. La violencia se impone decidiendo quién tiene que ser candidato en tal distrito, en tal municipio. El crimen organizado ya no busca rutas para transportar. Ya es dueño de espacios territoriales. Ya ha hecho alianzas abiertas con partidos que les permitan perpetuar su dominio. León. Paco, Saúl, pues precisamente dentro de lo que sería la temática de analizar, Paco, y que tú mencionas, en donde pues vemos el fantasma terrible, tenebroso de la participación del narcotráfico, del crimen organizado en la vida política nacional. Decía hace un rato que el presidente de la República pues no se ha logrado sacudir el estigma de que fue financiada su campaña. Ahora hay quienes dicen que no solo la campaña de AMLO fue financiada por el crimen organizado, sino que también toda aquella protesta que ocupó la avenida de Reforma. Entonces, que también los meses que duró el plantón de AMLO y sus huestes en Reforma fue financiado precisamente con recursos de oscura procedencia. Entonces, creo que el crimen organizado se ha posicionado, Paco, y tenemos un ejemplo de lo que sería, digamos, la negligencia, la ineptitud, pero también del gran riesgo en el estado de Guerrero. En la semana se habló mucho en torno a qué pasaba, que los 4 obispos de Guerrero se habían unido para buscar a los líderes, a los cabezas, a los responsables del crimen organizado y reclamarles la inseguridad, pero también de exigirles un pacto, llamémosle, de civilidad, en donde dejaran de asesinar gente, en donde dejaran de generar tantísima violencia. Preocupante esto, aunque el presidente lo aplaudió, ¿no? Sí, qué bueno que se acerquen a platicar. ¿Cómo es posible que el presidente encargado precisamente de la seguridad del país se someta y someta a la sociedad, le pida a la sociedad, primero le pidió a la sociedad que se callara, que se sometiera, y ahora que le pida a la sociedad, avalando lo que hicieron estos 4 obispos con el crimen organizado, de ir a negociar una paz, digamos, de alguna manera tolerada, que sería la tolerancia del crimen organizado. ¿Cómo es posible que lo haga? Pues creo que denota precisamente la certeza de las filtraciones de Estados Unidos, en donde el presidente está maniatado para actuar contra el crimen organizado, porque es quien lo financió. Yo creo que es quien está detrás de él, y tenemos aquí una situación de bastante riesgo, porque entonces muchísimas candidaturas, como tú decías, no solo candidaturas, yo creo que elecciones completas van a estar regidas por lo que serían los indicadores del crimen organizado, por un lado. Por el otro lado, pues la Marcha por la Democracia hizo también cambiar el rostro y el gesto del presidente. Desde Tlaxcala, desde Puebla también, el presidente estuvo descalificando, bueno, desde Tlaxcala ayer y desde Puebla hoy, estuvo descalificando la Marcha por la Democracia, diciendo que son unos retrógrados, diciendo que son parte de los corruptos de antaño. No sé cómo habla el presidente de corrupción teniendo una estela tan terrible precisamente de raterías y de oscuridad y opacidad en todo su gobierno, ¿no? Pero descalificándolo. En la marcha de Rosa en la CDMX, en la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México de Martí Batres reporta precisamente que no fueron más de 90,000 los asistentes, cuando podemos ver plaza llena y calles aledañas o calles que le alimentan completamente llenas, y lo mismo en 100 ciudades del país. Los organizadores reportan más de 700,000 asistentes. Yo creo que fácil ande por 1 millón, arriba del 1,000,000 de asistentes o de protestantes o de personas que protestan en todo el país. Y por un lado. Por el otro, Paco, pues hoy nos amanecemos, como tú bien mencionabas en uno de los posts, hoy nos amanecemos con la muerte de Carlos Ursúa, uno de los principales
digamos, operarios económicos de AMLO al principio de su mandato, en donde su muerte se ve enrarecida por la sospecha, en virtud de que el señor sufre una caída y amanece o aparece muerto en su casa. Entonces, recordando también que esta misma semana, precisamente hablando ahora sí que hablando de amigos del PG y hablando de situaciones parecidas, en Rusia, Alexei Navalny, o político opositor a Putin, pues resulta asesinado o resulta muerto también en su cárcel en donde estaba confinado por el gobierno ruso que va contra todos los opositores. Esto es peligroso porque comienza a desvelar lo que sería una época de terror que esperemos que no llegue, en donde se buscaría sembrar el miedo y comenzar a controlar las elecciones, controlar los procesos electorales. La inseguridad ya nos trae, y ahora más el fantasma de lo que sería el acoso, el fantasma de lo que sería, digamos, la violencia contra los opositores. Paco, Saúl, yo creo que esto es bastante delicado y esperemos que no lleguemos a ello, pero también pues esperemos que se abran ya las campañas y que los candidatos y candidatas comiencen a decirnos por dónde van sus propuestas, su plataforma política para la conquista del voto, y vamos a comenzar a participar con mayor entusiasmo con toda la sociedad, Paco, para despertar esa conciencia y para despertar opinión pública tendiente a la defensa o a la mejora, digamos, del proceso electoral y sobre todo de la búsqueda de resultados que favorezcan a nuestro país. Paco, Saúl. 2024 empieza como un año terrible en el ámbito político. Asesinatos, secuestros, intimidaciones, extorsión, la compra de candidaturas que no son conocidas por la opinión pública, violencia sobre los aspirantes, violencia sobre los candidatos. Yo agregaría violencia sobre los medios de comunicación, intervención para impedir que se instalen las casillas. La violencia electoral ya ha empezado. Lo que tenemos enfrente es una elección marcada por la trampa, por el crimen. Estamos frente a elecciones sin ley. Lo que vimos el fin de semana es una concentración política abierta, contraria al régimen obradorista. Muestra que sí dejó una señal profunda a su gobierno. Esta concentración de mexicanos debería estar lista para el sí. Para el sí. ¿Qué propones entonces? Saúl, ¿qué conclusiones te merecen este tema? Paco León, pues escuchándolos y ya habiendo leído un poco de los temas que comentan, a mí, León, respecto al tema que hablabas, de los obispos que van y se sientan ya con el crimen organizado, pues ya me empieza a dar indicios de un inicio de ingobernabilidad, ¿no? Digo que ya se veía venir, pero que se empieza a dar. O sea, desde el punto que ya la sociedad está cansada de ver una inacción frente a temas de violencia que se dan una y otra vez, un día y otro también, a lo largo y ancho del país, que ya empiezan a movilizarse las acciones civiles ahora sí que la ciudadanía organizada, pues para poder poner un alto, un pie, una negociación. Ya, o sea, saben que no pueden ir contra este tipo de organizaciones de violencia, pero pues por lo menos para negociar, no sé, horarios o una cierta paz en ciertos tiempos o días de la semana, qué sé yo, pero es un tema donde ya llegas a un hartazgo, y entonces me parece que empieza a ser un tema peligroso en temas de gobernabilidad de nuestro país. Entonces pues ahí se va quedando de a poco este acercamiento ya de una iglesia, digamos, hacia buscar soluciones que no da el gobierno federal. Pues viene el tema electoral, viene complejo, ya lo habíamos visto, no viene fácil. La violencia va, por supuesto que va a ser un factor, desde para hacer las campañas como para poder estructurar o como lo dices, instalar las casillas. Es un tema, es un tema de riesgo, me parece, que no se daba desde los 80s, creo yo. Ahora viene también la persecución que comentas, León. Antes
tú te recordarás cuando se perseguía o cuando eran perseguidos los opositores en aquel entonces del partido Acción Nacional, donde por pegar o pintar una barda, pues la vieja usanza del PRI, pues los perseguía, les ponchaba las llantas a los coches, o los ahuyentaba, o los espantaba. Pues en aquel entonces era como que entre partidos, entre civiles, entre fanáticos, a veces rentaban pues algunos a algunos chicos de esos malandros de barrio para ahuyentar, pero hoy en día es peligrosísimo que quien puede ahuyentar a toda la sociedad a no votar es pues el propio crimen organizado. Es un tema, y luego que el propio gobierno federal pudiera estar, porque así parece, sin conceder, como dirían los abogados, pues estar yendo contra los opositores, ¿no? Esto de Carlos Ursúa, pues se antoja teoría de la conspiración, aunque pues no hay nada que lo firme, pero tampoco hay nada que lo niegue. Y como dices, son temas complejos, Paco, León, temas que se vienen, que hay que estar muy alertas, todos desde cada trinchera como ciudadanos, y pues salir a votar, no tener miedo, no dejarse amedrentar, y pues ya vienen las campañas, y estar muy cuidadosos de cómo se van a dar, y pues de cada uno de los candidatos. La violencia no cesa, por ahí marcan mucho a Guanajuato en temas de violencia, pero yo he escuchado en estas 2 semanas la muerte de alrededor de 2 o 3 regidores a lo largo y ancho del país, y son de partidos diversos, no hay un partido marcado. Así es, Saúl, y comentarte, Sinapsis Política trae el tema de la violencia a nivel nacional, se está publicando casi diario, hay una muerte política vinculada al crimen organizado. Entonces, pues son temas ahí que están, Paco León. Me parece que, concluyendo ya aquí mi intervención, pues es estar alerta a la ciudadanía, tomar su decisión, su opinión sobre cada uno de los candidatos, pero sobre todo lo que conlleva cada uno de los partidos en general, lo que se puede ganar o perder con políticas desde, digamos, desde el eje que los partidos manejan, o desde las corrientes que los partidos manejan. Hay que valorar bien lo que se ha ganado y lo que se ha perdido con cada uno de los gobiernos en los que hemos estado, en los que hemos estado, los que nos han regido. Hay que estar muy puntuales, muy atentos, y sobre todo no tener miedo a salir a votar. Ya vienen las campañas, hay que estar atentos a no al golpeteo político, sino más bien a las propuestas y a los resultados que han dado a lo largo y ancho del país cada una de las corrientes políticas. Paco León. Amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí, por escucharnos en tu oficina, en el coche, en tu recámara, en tu casa. Gracias, León. Gracias a ti, Paco, Saúl, y gracias a nuestro amable auditorio que nos permite compartir con ellos pues lo que sería el análisis de la vida política, lo que sería el sospechosismo inclusive, lo que sería la crítica al qué está pasando, porque no sería justo tampoco que volviéramos al México oscuro, donde se desaparecía a los contendientes en un pleito de cantina, en un atropellamiento imprevisto, en un choque raro, en una especie de asalto como tipo cuando asesinaron a los papás de Batman, ¿no? En donde pues asaltan, pero van sobre la vida del otro. Entonces estas desapariciones forzadas, ciertamente no hay pruebas, no hay evidencia de nada, tampoco se está denunciando nada, simple y llanamente que así como se presentan los hechos, pues dan lugar al sospechosismo. Y hay que recordar también que después de Carlos Salinas de Gortari, cuando surge el Ejército de Zapatista de Liberación Nacional, la estela que se extendió en torno a las elecciones fue la estela del miedo, y con ese miedo el PRI logró controlar precisamente el resultado de la elección de Zedillo. Esperemos que esta vez la sociedad se sobreponga al miedo, la sociedad se sobreponga al terror que viene, pero porque yo creo que México y su futuro, el futuro de nuestros hijos, bien lo vale. Ojalá que sigamos haciendo Sinapsis Política para encontrarnos con
con una opinión, con un punto de vista bien informado para tomar decisiones el 2 de junio lo más acertadas posibles. Paco, Saúl. Gracias, Saúl. Gracias, Paco León, a todos los escuchas y a ustedes por el favor de su compañía. Y así es como lo dice León, sin miedo hay que salir a escuchar las propuestas y salir también a votar eligiendo en base a los resultados que se han dado y no en base a seguidores, memes o mentiras que se pueden dar en las redes sociales, que ahora con la inteligencia artificial son muchas. Hay que medir los resultados, pero reales, con números tangibles, ¿sí? Ver si realmente te alcanza más el día de hoy que antes, aunque puedes estar diciendo que ganas más, pero si realmente te está alcanzando para más. Si tu calidad de vida es mejor que antes, pues hay que estar ahí midiendo esos resultados a lo largo y ancho del país, en cada estado, en cada municipio, para ver si es lo que quieres que siga o quieres un cambio. Pues aquí estamos, Paco León. Síganos en Facebook, YouTube, Twitter, Spotify, en nuestro portal web. Yo soy Paco Castañeda. Comenta y comparte para que juntos hagamos sinapsispolitica.com. Hasta luego. Sinapsispolitica.com. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato, solo por Spotify. Pues un gusto estar otra vez con ustedes aquí compartiendo los micrófonos para discernir temas aquí en Sinapsis. Nuestro auditorio, un gusto saludarles y bueno, pues ahora que estamos con... Yo soy Paco Castañeda, esto es Sinapsis Política y este es el tema que consideramos más importante. Sinapsispolitica.com. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato, solo por Spotify. Para que Sinapsis siga generando precisamente conciencia social. Entérate de todo lo que sucede en la vida cultural y política de nuestro amado Guanajuato y el resto del país. Sinapsis Magazine. Todos los meses, Sinapsis en 5. Con Francisco Castañeda. Sinapsis Política, ahora en Facebook, Twitter, Instagram, sinapsispolitica.com. Hoy Guanajuato cuenta con un nuevo medio de comunicación consolidado. Danos me gusta y comparte en Sinapsis Política en Facebook. También nuestras opiniones al momento en Sinapsis Política en Twitter. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato en Sinapsis Política solo por Spotify. Puedes leer lo más importante de nuestra sociedad en Sinapsis Magazine. Cada día 5 del mes, la opinión especializada de Francisco Castañeda, Sinapsis en 5. Grupo Sinapsis, operando orgullosamente desde Guanajuato capital. Contáctanos en nuestro buzón de comentarios. La pluma es más fuerte que la espada. Analistas especializados en Sinapsis Diario.